Bendiciones, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Pues como bien ya me presentó Alexandra, mi nombre es Roxana González Berríos, tengo madre. Primeramente quiero darle las gracias a Alexandra por la oportunidad que me brindó y por la invitación que me hizo de estar esta noche aquí con ustedes. Gracias a la pastora por prestarme el altar. Y gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí en esta noche y contarle lo que fue mi historia. Yo vengo de la Iglesia Hermanos Unidos en Cristo, de los pastores Norma Pantoja y Jorge Pantoja en Bayamón. Antes de, no sé, los que tengan Biblia, antes de comenzar mi historia, quiero leerle una porción de la palabra. Se encuentra en Primeras de Corintios 1, 27 al 28. Cuando lo tengan me pueden decir amén. La palabra del Señor dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esta porción de la palabra tiene 4 características que muestran lo que fue mi vida pasada. La primera característica que podemos ver en esta palabra es la característica de necio. Necio significa una persona ignorante, imprudente, falto de razón. Débil es de poca fuerza, una persona de poca fuerza, pero no tan solo poca fuerza física, sino también la fuerza espiritual débil. Esta persona que cedía fácilmente a los placeres del mundo y lo que el mundo ofrece. Una persona vil. Yo fui una persona vil, una persona que actúa con maldad de un modo bajo y despreciable. Menospreciada, persona sin importancia y sin valor. Fui menospreciada en mi hogar, fui menospreciada en la sociedad por cómo yo me comportaba. Pero qué bueno que la misericordia de Dios me alcanzó y hoy estoy aquí para contarle mi historia. Amén. Voy a tratar de ser breve y contar los 25 años que viví en el mundo en 1 hora. ¿Ok? Voy a comenzar mi historia hablando un poco de lo que fue mi niñez y mi entorno familiar. Yo vengo de un residencial, nací y me crié en un residencial público, soy la menor de 12 hermanos. Éramos 7 hembras y 5 varones, todos de mamá y papá. Digo éramos porque según yo vaya contando mi historia, se van a dar cuenta de los hermanos que perdí en este mundo donde yo me crié. Mi papá era un hombre trabajador, trabajaba fuera de la casa, y mi mamá de igual forma. Ellos eran el sustento del hogar. Pero yo me crié en un hogar totalmente disfuncional porque mi papá fue un hombre alcohólico y maltratante. Papá era un hombre que maltrataba a mi mamá, y en mi casa se vio lo que era el maltrato de la violencia doméstica, discúlpenme. La violencia doméstica, tanto hacia mi mamá como a nosotros los hijos. Mi papá llegaba ebrio al hogar, y cuando mi mamá le servía un plato de comida, él lo restrayaba contra el piso, le pegaba a mi mamá, nos pegaba a nosotros, llegaba hablando malo a mi hogar, y nosotros podíamos ver y presenciar todos los actos de violencia que mi papá hacía. Tuve 5 hermanos varones, y de esos 5 hermanos varones tuve el segundo hermano, que fue el que tomó a medida que fue creciendo, fue el que tomó el control del hogar y como el liderato del hogar. Y una vez hubo un problema en mi casa, mi papá llegó nuevamente ebrio y comenzó a discutir y le pegó a mi mamá.
Y este hermano mío, ya un hombre de 24 años, no seguía soportando el maltrato que mi papá le tenía a mi mamá y a nosotros. Se enfrentó a mi papá y le metió una bofetada y mi papá quedó sentado en la silla y él le sacó un arma de fuego y le dijo a mi papá: como vuelvas a tocar a mi mamá, yo te voy a matar. Y desde esa vez, mi papá jamás, por lo menos delante de nosotros, y lo que yo pude presenciar, nunca más volvió a tocar a mi mamá, ni volvió a pegarle. Sí hubo discusiones, sí hubo tal vez palabras hirientes, pero no golpes. Ya los golpes cesaron, se acabaron por ese acto que hizo mi hermano. Al mi hermano hacer este acto, mi hermano se convierte para mí en el superhéroe. ¿Por qué el superhéroe? Porque nos salvó de los golpes y del maltrato físico de mi padre. A medida que este hermano mío fue creciendo, él se fue introduciendo en el mundo de las drogas. Llegó a obtener un punto de droga y a manejar un punto de droga. Yo veía a mi hermano y yo quería ser como mi hermano. Yo quería tener el poder que mi hermano tenía, porque como vi que pudo con mi padre, yo dije, pudo con mi padre, pues puede con todo el mundo, y quería ser como mi hermano. Cada paso que daba mi hermano en mi hogar, a ello estaba como un rabito detrás de mi superhéroe. Mi hermano iba para su cuarto y entrar en el cuarto de mi hermano, eso era como una aventura, un Disney para mí. A esa edad, les estoy hablando, hermanos, de cuando yo tenía de 8 a 9 años. Yo entraba al cuarto de mi hermano y podía ver cómo mi hermano bregaba la droga, trabajaba con la droga. Él tenía una mesa donde ponía la droga, ponía el dinero y contaba, hacía sus cuentas, tenía armas de fuego, podía ver y saber ya. Yo podía identificar a los 8 años, 9, cuando un arma estaba cargada, porque viendo a mi hermano, y él me enseñaba cómo limpiar el arma. Yo veía cuando él limpiaba el arma, ya yo sabía a esa edad cuando un arma de fuego estaba cargada. Y pude experimentar lo que fue eso de la preparación de las drogas y bregar con las armas de fuego. Al ser la menor de 2 hermanos, mi mamá me tuvo a mí cuando ella tenía 45 años. Ya la mayor de mis hermanas me llevaba a mí de 20 a 23 años. Yo me crié con mis hermanos. Yo seguí el ejemplo de mis hermanos, no de mi mamá, porque mi mamá casi nunca estaba en la casa, regresaba tarde de su trabajo. Y al yo criarme con mis hermanos, pues lamentablemente pues seguí el mal ejemplo, porque todos ellos fueron involucrándose en lo que fue el mundo de las drogas. A la edad de 10 años, cuando tenía ya mis 10 años, a este hermano que yo lo llamaba mi superhéroe, que para mí era como la figura paternal, porque a mí mi papá no me dio ningún afecto. Y este hermano mío le dio una sobredosis. Yo recuerdo que yo estaba durmiendo en el piso de mi sala y mi mamá me levanta bruscamente y me dice: Rosana, levántate que tu hermano se me está muriendo. Cuando yo me levanto, mi mamá tiene un frasco en la mano y era un frasco de agua bendita. Ella iba a la iglesia católica y para ella eso era la salvación para su hijo que se le estaba muriendo. Eso era su fe y ella puso la esperanza en esa agüita. Ella quería que yo le abriera el frasco porque de los mismos nervios ya no podía. Cuando veo a mi hermano, lo veo dando saltos, lo veo brincando y él decía que veía un personaje. Recuerdo que yo tenía una sobrina que tenía 1 año para ese entonces. Le estoy hablando, hermanos, esto fue en el 85, yo tenía 10 años. Y él coge a la nena de 1 año, la acorrala en la pared, tratando de protegerla del personaje que él está viendo, y por poco la asfixia, por poco la mata. Entre gritos y nosotras gritando y el revolú que se formó en mi casa, estaba yo sola con mi mamá y la nena. Los vecinos entraron y mis otros hermanos pues pudieron subir por los gritos. Ahí se lo llevan al hospital
Y esa noche yo me quedé en la ventana de mi casa, vi todo, presenció cuando mi hermano se desmayó, porque de tanto que brincó y saltó, ya él se desplomó en el piso. Y yo me recuerdo que me paré en la ventana de la sala de mi casa, vi cuando lo montaron en el carro de un vecino, y como a las 3 o 4 horas llega mi mamá con un hermano mío, y lamentablemente mi hermano ese día perdió la vida. Cuando ellos llegaron, me dieron la noticia, y esa noticia fue sin anestesia, porque no me sentaron y me dijeron, mamita, ya tu hermano no va a estar más, tu hermano va a estar en el cielo. Eso no fue así. Ellos entraron, subieron y me dijeron, tu hermano murió. Ahí mi mamá estaba devastada, y desde ese día, para mí, mi hermano murió y murieron todos mis sentimientos. ¿Por qué? Porque yo me identifiqué con lo que fue mi hermano. Mi hermano para mí era mi protección. Yo decía, mi hermano se fue, mi hermano murió, y ahora ¿quién nos va a proteger de este monstruo, de esta persona aquí? Y para mí fue bien difícil. A mí, yo no lloraba. Yo recuerdo que ese día del velorio de mi hermano, lo recuerdo, es una imagen que tengo bien fresca en mi memoria. Yo no lloré, no demostré ningún tipo de sentimiento, al contrario, me sequé, no mostré ningún tipo de sensibilidad, y crecí con la idea y con el anhelo de querer ser más como mi superhéroe. Yo quería ser como mi hermano. Yo dije, él murió, ahora mi turno. Estoy hablando de 10 años. Y yo anhelaba y quería ser como mi hermano. Yo quería ser, a mí me preguntaban cuando pequeña, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y yo, en palabras vulgares, no las voy a decir aquí, yo decía que yo quería ser narcotraficante. Mi mente no pensaba si yo quería ser maestra, si quería ser enfermera, doctora, no. Yo lo que quería era ser como mi hermano, porque veía cómo él traía el sustento y el dinero a la casa, y el poder que tenía tanto en mi hogar y en la calle. A los 10 años yo comencé a vender droga. ¿Cómo comencé a los 10 años a vender droga? Cuando mi hermano muere, él deja el negocio de las drogas, y tuve 2 hermanas que se involucraron en este negocio también, y ellas iban al negocio de mi hermano, al punto de drogas, y vendían droga en la noche en el punto, y en las mañanas ellas dormían. Cuando yo me estaba preparando para ir a la escuela, las personas, como sabían que ellas vendían droga y que ya no estaban en el punto a esa hora de la mañana, tocaban a mi casa, yo no las despertaba, y iba y sacaba la droga de donde ellas la tenían y vendía la droga a la persona que tocaba a la puerta de mi casa. A esa edad comencé yo a vender droga. Discúlpenme, hermano. Pues a esa edad fue que yo comencé a vender la droga. A medida que fue pasando el tiempo, que fui creciendo, ya vendía la droga en el punto, trabajé en el punto de droga. Le llamamos trabajo porque en este mundo, en este ambiente, nosotros identificamos este negocio ilícito como un negocio. Y trabajé en el punto de droga vendiendo la droga. También fui runner. No sé si saben aquí lo que es runner. Runner es esta persona que está pendiente que el punto de droga siempre tenga su abasto, siempre tenga la droga, que la persona que esté tirando droga, que ya haya vendido toda su droga, venía donde mí para yo darle más droga, y cuadrábamos para que él siguiera vendiendo. También trabajé en lo que fue un laboratorio de droga, trabajé preparando la droga, porque el proceso de preparar la droga es un poco complicado. Se necesita todo un laboratorio para nosotros poder trabajar y vender esa droga. Comprábamos la droga por kilo, y por octavo era una piedra que se compraba. Y nosotros teníamos que depurar esa piedra y hacer 1000 cosas para preparar los sobrecitos y darlos al punto. Además de trabajar en un laboratorio de droga,
la consumí, comencé con la marihuana. La marihuana era una droga que a mí me ponía feliz porque yo a los 10 años yo perdí todo. Imagínate, un padre que me maltrataba, un hogar totalmente disfuncional, mis hermanos peleando entre ellos mismos. En mi casa no había felicidad y cuando la primera vez que utilicé la marihuana y me sentí bien happy, que nunca yo había sentido esa sensación de felicidad en mi vida, una sensación, joven que estás aquí, momentánea. Una sensación momentánea, no es la felicidad ni el gozo que Dios nos da. Esa sensación te puede durar como de media a 1 hora, pero cuando esa marihuana deja de hacer el efecto en tu sistema, todo vuelve a la realidad y ves el mundo peor, porque después que sales de ese efecto te sientes bien aborrecido, bien rebelde, no quieres saber de nada, no quieres saber de la vida y tu gozo momentáneo se fue. Además de eso, cuando ya la marihuana no me hacía tanto efecto, la comencé a mezclar en el mismo tabaco de la marihuana con cocaína. Al mezclarla con esta sustancia me hacía tener más nota y yo lo que quería era olvidar. En realidad yo fumaba y tomaba alcohol para olvidar. Yo quería olvidar todo mi pasado, quería olvidar las cosas que sucedieron, el maltrato que sufrí a través de mi padre. Como les dije, como les mencioné ahorita, yo no tuve ningún afecto paternal. Mi padre me veía ahí sentada y era como si hubiera un mueble. Mi padre no me quiso. Nunca experimenté lo que fue sentarme en las faldas de mi padre. Nunca experimenté lo que fue que me pasaran la mano por la cabeza. Jamás experimenté eso de mi padre, pero hubo una razón de ser. Mis padres perdieron un niño que tenía 8 años. Yo no había nacido, mi mamá estaba embarazada de mí. Este niño murió ahogado en una quebrada un sábado y a él lo encontraron muerto el sábado siguiente. Y desde ahí mi papá se puso más rebelde con mi madre y los abusos fueron peores porque ella descuidó al niño y el niño se le ahogó. Era un niño de 8 años. Él tenía la esperanza de que esta mujer que está aquí parada frente a ustedes fuera un niño y como no fui un niño, pues lamentablemente yo sufrí las consecuencias y a mí me pasaron factura. Mi papá no me miraba, como les dije, y yo no sé qué era peor. Si haber tenido un padre ausente en mi hogar, estar ahí y no recibir el afecto paternal, o no haberlo conocido nunca y vivir con la esperanza de que ese padre en algún momento me amó, se fue, pero tal vez, y pensar que me amaba. Y eso dolió. El yo crecer con esa carencia de un padre dolió muchísimo. Como les iba diciendo ahorita, además de la marihuana y la cocaína, pues llegué a usar el alcohol, llegué a usar el cigarrillo y yo lo utilizaba más bien, como les dije, para olvidar, para ser feliz, porque no tenía ningún tipo de sentimiento de felicidad, no tenía ninguno de estos sentimientos. A medida que fueron pasando los años, me fui involucrando más en lo que fue el ambiente del narcotraficante. Ya no era la simple muchacha que tiraba en un punto o que tal vez trabajaba vendiendo la droga o supliendo la droga a los puntos. Comencé a tener relaciones con otros bandos de otros residenciales y me comencé a mezclar con esta clase de gente que eran personas que son las que están por ahí hoy día asesinando y matando personas. Y no tan solo yo, cuando mis hermanos fueron muriendo, porque de 5 hermanos varones, yo perdí 4 en el mundo de las drogas. Perdí el de la sobredosis, perdí uno que lo asesinaron y otro de SIDA. Y a medida que ellos fueron muriendo, sus hijos fueron creciendo y tomaron posesión de lo que ellos habían dejado. Fue como nosotros heredar
lo que ellos dejaron, el negocio de las drogas. Y estos sobrinos míos, pues lamentablemente también se involucraron en lo que fue el mundo de las drogas y además de eso, en ser asesinos. Yo perdí en este mundo, en este mundo de las drogas, perdí 6 de mis sobrinos. Y fue bien difícil, ahí el dolor acrecentía más, el dolor aumentaba más, porque yo decía, wow, perdí otro ser querido, otro ser amado, pero lo que yo no podía entender era que nosotros estábamos haciendo las cosas mal, y por eso era que estaban perdiendo la vida. Eso yo no lo sabía por mi ignorancia, porque como ahorita leí en la palabra de Corintios, yo era una persona necia y yo pensaba que todo lo que yo estaba haciendo estaba correcto cuando no lo era. Por estar involucrada con mis sobrinos y con otras personas, lamentablemente sabía cuando iban a asesinar a una persona. Me crié en un residencial y eso era el pan nuestro de cada día. Sabía cuando iban a tirotear, sabía cuando había una lista y esta persona la tenían que liquidar. Si era una persona del bando contrario al mío, de los que ya le habían hecho daño a mi familia, pues nosotros celebrábamos esa muerte. Podía ver la persona ahí retorcida en el piso y yo sin ningún tipo de sentimiento me burlaba de cómo había quedado esa persona retorcida en el piso y de cómo esta persona se quejaba de los tiros que le habían dado, y eso para mí era un regocijo, eso para mí era fiesta. Nosotros celebrábamos esa muerte con champán, con licor, alquilábamos un DJ y hacíamos un party porque esa persona murió. Era como una venganza, estábamos celebrando nuestro triunfo. Y fue muy doloroso ver cuando lamentablemente caía uno de los nuestros, pero era gozo cuando otro del otro bando moría. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un lema en nuestro barrio, por lo menos en mi familia, que fue con los que yo trabajé. El negocio era familiar. Nosotros teníamos un lema, el lema de nosotros decía, si mi mamá está llorando hoy por un hermano que yo perdí y por un sobrino que yo perdí en la calle, que otra madre también sufra, que otra madre también le duela. Si ella sigue llorando, pues ok, mi madre también lloró y sufrió. Y eso era nuestro lema, así vivíamos nosotros en este mundo. Como me fui involucrando más en este ambiente de las drogas, lamentablemente no terminé mis estudios. Yo llegué hasta grado 10, pero ya en intermedia a mí los maestros me pasaban de grado por salir de este estorbo de la sociedad, me pasaban de grado por salir de mí. Y ya en grado 10 yo llegaba muy sustanciada a la escuela y los maestros no supieron cómo trabajar conmigo. Y me botaban del salón hasta que yo dejé de asistir. Cuando dejo de asistir a la escuela, ahí me involucro más en el mundo y me voy más a fondo con lo que es, pues como les dije ahorita, conociendo a personas de otros bandos y de otros residenciales y envolviéndome más en la vida del narcotraficante. Además de vender la droga, yo asaltaba, hacía carjacking y robaba. La manera que yo, ¿verdad? Asaltaba, nosotros teníamos un punto frente de la avenida. El residencial donde yo me crié estaba frente de la avenida y yo hacía que iba a cruzar la calle. Cuando el carro se paraba para darme paso, ahí las personas que venían conmigo, mis secuaces, los encañonaban con pistolas y le quitábamos el carro y ese era el carro que teníamos para el fin de semana para irnos a las discotecas.
para irnos a janguear, para irnos a pariciar de discoteca en discoteca y todo el weekend, y tal vez una semana pues ya teníamos el carro. Y además de eso, fui una mujer muy peleona, peleaba. A mí no me podían mirar, yo estaba aborrecida de la vida. A mí si tú me mirabas, yo pensaba que me estabas mirando por algo malo. Y si te me quedabas mucho tiempo mirando, yo sin ninguna razón iba y te metía una bofetada o me enredaba a pelear y le daba a la persona. En realidad fue una persona que no tuve ningún tipo de sentimiento hacia el ser humano. Y además de peleona, yo no tenía ningún temor para ninguna autoridad. Desde mi padre, que le perdí el miedo, porque en realidad yo no le tenía respeto a mi padre. Yo a mi padre lo que le tenía era un temor. Yo no podía mirar a mi padre. A la edad de 14 años, mi padre llega a mi casa y no me pregunten qué sucedió. Él entró y me metió una bofetada. Cuando él me da la bofetada, yo repetí la misma escena de mi hermano de amenazarlo. No le pegué, pero sí lo amenacé y le dije, si me vuelves a pegar, te voy a matar. Lo miré fijamente a los ojos con mucho coraje, porque a mi padre yo le tenía mucho odio. Y le dije, como me vuelvas a pegar, te voy a matar. Y desde ese día, si él no me miraba, después de eso jamás volvimos a cruzar ninguna palabra hasta el día de su muerte, que me tocó a mí cuidarlo a los 18 años y todavía yo estaba en las calles y me tocó a mi mamá y a mí cuidar de mi papá. Y desde ese día, pues mi padre no me volvió a dirigir la palabra y ahí yo me puse más rebelde. ¿Por qué? Porque como le perdí el miedo, ya yo estaba al garete por la calle. Yo decía, ya yo no tengo a nadie que me diga que llegue temprano. A mi casa yo no llegaba temprano, yo llegaba al otro día. A mí ni me esperaban en mi casa. No tenía ningún respeto hacia ninguna autoridad de la policía. A mi madre mucho menos, porque mi madre fue una mujer bien sumisa, bien sometida. Y si se dejaba de mi padre, pues más de nosotros. Mi mamá no tuvo nunca el control de sus hijos, de tener este carácter y decirnos, no hagas esto. Tal vez lo decía, pero no con el carácter que se supone. Y de verdad no tenía ninguna piedad hacia ninguna autoridad. Cuando los guardias se metían en el residencial, yo era una de las que provocaba los motines. Y me encantaba que ellos entraran porque yo decía, ahora hay fiesta, vamos a tirarles botellas, vamos a tirarles piedras y vamos a formar aquí un motín. Pues yo era una de esas personas que estaba en primera fila haciendo eso. Como les comenté ahorita, yo no tenía ninguna clase de sentimiento hacia las personas. Ninguna clase de sentimiento. Tal vez al corillito que se pasaba conmigo, tal vez no lo traicionaba porque a pesar que me crié en este ambiente, me consideré una persona fiel a lo que era la amistad y no traicionaba a nadie de mi bando. Pero no tenía ningún sentimiento, de verdad, no. Yo me mezclaba con los adictos y a mí me gustaba que los adictos se inyectaran delante de mí para ver cómo ellos se inyectaran y para que probaran la droga que yo había preparado para ver si la droga estaba buena. Y me mezclé con los adictos en los hospitalillos de ellos para ver la reacción que la droga hacía en ellos. La decisión que a mí me llevó a aceptar a Cristo porque hubo un momento dado en mi vida que yo me cansé, tuve que frenar, vi que seguía fumando, vi que seguía añadiendo más drogas a mi cuerpo y cuando se iba el efecto de la droga yo me sentía cada vez peor y peor y peor. Y en realidad no era feliz, tenía
tenía un hueco en mi corazón y un vacío cuando comencé a sentir eso y cuando comencé a que la mente me comenzó a acusar. Yo antes dormía feliz, sustanciada, pero cuando comencé a no poder dormir, ya la mente me estaba acusando, ya veía a las personas que asesinábamos, ¿verdad? Ya las veía y veía su imagen. Yo comencé a escuchar una voz. No les puedo decir, hermanos, que era audible porque les miento, pero sí comencé a sentir esa voz en mi corazón que me decía, ya no puedes más, ríndete. Busca a fulana de tal. Y yo decía, me estoy volviendo loca. La droga que me metí ahora me volvió loca. Estoy escuchando voces porque no podía identificar qué clase de voz era, no sabía que era la voz del Señor. Y esta voz no me dejaba dormir, ponía la cabeza en mi almohada y yo no tenía paz. No tenía paz, por lo menos con la droga, yo dormí en paz, en una supuesta paz artificial. Y cuando comienzo a escuchar esta voz que me dice, busca a fulana de tal, porque me decía nombre de la persona, esta persona era la mamá de mi mejor amiga. Tuve una amiga de infancia, estudiamos juntas desde el elemental hasta la superior y ella fue una de mis secuaces. Éramos 3 amigas. Entre estas amigas había una sobrina mía contemporánea conmigo, porque cuando yo nací ya yo era tía. Y tengo sobrinos que solamente le llevo 2 días. Éramos 3 amigas, como les iba diciendo, mi sobrina, mi mejor amiga y yo. Las 3 hicimos lo mismo, tal vez una un poquito más o un poquito menos, pero las tres hicimos lo mismo. Y cuando comienzo a escuchar esta voz que me dice, busca a la mamá de tu mejor amiga, yo decía, te volviste loca, ¿cómo yo voy a buscar a esta mujer? Si es la mamá de mi mejor amiga y me tenía mala voluntad. ¿Por qué me tenía mala voluntad? Porque yo involucré a su hija en el mundo de las drogas. Porque en los residenciales no todas las familias se involucran en este mundo. En los residenciales sale gente buena. Y esta muchacha, esta amiga mía, era de esta clase de familia que la familia no estaba en nada de eso metido. Y yo lamentablemente la involucré en esto y a ella fue tanto que a ella la amenazaron con que la iban a secuestrar si se seguía pasando con mi familia, porque mi familia era de renombre en el residencial, era una familia que sonaba mucho por apellido. Y esta mujer me tenía mala voluntad, ella no me quería, pero era cristiana. Y yo recuerdo que yo le dije esa voz para que me dejara dormir, yo le hablaba a esa voz, identificar todavía que era el Señor, yo le decía, ok, si me dejas dormir esta noche, si me dejas dormir esta mañana, porque yo no dormía de noche, yo dormía de día, mi reloj había cambiado, porque de noche yo hacía mi fechoría. Si me dejas dormir esta mañana, yo te prometo que voy a buscar a fulanita para que me lleve a la iglesia. Eso fue de viernes, eso fue un sábado por la mañana. Me levanto por la noche, me fui a mis andanzas, me fui a atender mis negocios y se me olvidó buscar a fulanita. Cuando llega la hora de dormir domingo por la mañana, esa voz comienza a acusarme y no podía dormir. Yo sentía que yo me iba a morir, que me faltaba la respiración. Seguí escuchando esa voz, yo decía, me estoy volviendo loca y fue muy difícil para mí porque lamentablemente no tuve ninguna figura de autoridad que me ayudara, que me dijera y que me explicara qué era lo que me estaba pasando. A mis amigas ni contarles porque iban a decir, la droga la está volviendo loca, se fue en un viaje. Y yo no quería contarle a nadie lo que me estaba sucediendo. Ese día le pedí, por favor, permíteme dormir, pero así estuve, hermanos, como 3 días sin poder dormir esa semana. Y de verdad pasé un infierno, era un infierno porque podía ver las caras de personas muertas, podía escuchar voces que me decían cosas y supliqué, me fui de rodillas y ahí pude reconocer que era la voz de Dios y le dije, si eres tú, Señor, te pido por favor que me dejes dormir,
por favor, y yo la busco el sábado la voy a buscar y le voy a pedir que me lleve a la iglesia. Yo no quería ir donde ella porque, como les dije ahorita, que esta persona no me quería y no me atrevía, más bien era por vergüenza. Y así fue. Pasé 2 días durmiendo sin ningún tipo de droga. No fumé. Esos 2 días no fumé y pude dormir. El Señor en su misericordia me dio la paz que yo necesitaba para poder dormir. Y ese sábado me levanté por la noche y ya yo estaba tempranito buscándola. Cuando fui a buscarla, esa mujer no estaba en su casa. Estaba atendiendo los negocios de Jesús. Ella estaba limpiando el templo y yo la esperé ahí, hermanos, hasta las 11 de la mañana. Cuando ella llega, que me ven 2 escalones, yo me senté en unos escalones que tenía en donde ella vivía. Cuando ella me ve, se asusta y me dice, Roxana, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije, vengo a buscarte porque necesito ir contigo mañana a la iglesia. Y ella se sorprendió. Wow, ¿quieres ir conmigo mañana a la iglesia? Y yo le dije, sí, por favor, necesito ir a la iglesia contigo. Y ella me dijo, pues ok, mañana nos vamos a las 9 de la mañana porque el culto, yo soy de esta área, yo soy de esta área, yo me crié por acá, por Río Piedra, y la iglesia donde ella me iba a llevar era una iglesia en Bayamón. Y ella me dijo, pues estés aquí mañana como de 9:15, 9:30, el culto comienza a las 10 de la mañana. Y a las 6 de la mañana ya yo estaba ready en aquellos 2 escalones esperándola a ella para cuando abriera su puerta. Y ese día nos fuimos, ese día llegamos a la iglesia. Aquí quiero hacer una pausa porque no sé de los que están aquí, quiénes son diáconos o quiénes son ujieres aquí, pero la función de un ujier y de un diácono es tan importante cuando una vida entra por esa puerta. Porque recuerdo como hoy, en el 1999, que fue que yo acepté a Cristo a mis 25 años, cuando entré por esa puerta, a mí me recibieron con un abrazo y con un beso. Pero yo, como venía de este mundo que era bien arisca, que no permitía que nadie se me acercara, ni aún ni un familiar mío. A mí no me gustaba que la gente se me parara detrás. Cuando comienzo a sentir eso, yo comencé como que, ok, ¿qué está pasando aquí? No me toquen, no me besen, yo no estoy acostumbrada a esto. Me senté en la última silla, me senté. Cuando comienza la pastora, en ese entonces era una pastora, comienza a predicar. Toda esa predicación y todo el mensaje era para mí. Todo el mensaje que se habló ese día era para mí. Cuando se hace el llamado, fue una lucha bien grande. Yo no pasé de primera instancia porque yo decía cómo yo voy a pasar al frente. Y aquí quiero hacer otra pausa porque en mi iglesia yo soy diácono, yo soy intercesor en mi iglesia y cuando hacen el llamado, se hace el llamado, yo me paro en una esquina y comienzo a interceder por las vidas, por las almas que llegan por primera vez a la iglesia. Es bien importante porque estas personas que vienen, no importa la historia, porque tal vez ustedes cuando dieron el paso no tengan una historia tan fuerte como la mía, o tal vez tengan una historia más fuerte que la mía, pero las cadenas y todo lo que uno viene arrastrando del mundo es lo que te impide dar ese paso como para llegar al altar de Cristo. Yo me sentí indigna, yo decía, yo para allá no voy, si yo con todo lo perversa que soy, con lo mala, porque ya yo reconocía, ya yo estaba reconociendo mi vida, la condición que yo tenía. Yo decía, yo para allá no voy, no me atrevo, y tuve esa lucha bien fuerte, y ese llamado seguía, y extendieron el llamado hasta que yo di ese paso y llegué hasta el altar. Cuando llego al altar, quiero decirles que yo no lloraba por nada. A mí se me murió un familiar, les conté que se me murieron seis sobrinos y fue violentamente porque los asesinaron igual que ellos asesinaban a las personas y yo en un momento dado, yo me sequé, yo no lloraba. Cuando yo llego a su altar, la pastora, que es la que estaba predicando, me pone la mano en su cabeza y me dice exactamente lo que me había dicho la voz cuando yo me senté en la silla, cuando entré. Yo pensaba que yo estaba en un viaje, que yo estaba escuchando otras voces, pero cuando esa mujer me pone la mano en mi cabeza, me levanta mi cara y me dice, no es casualidad que tú estés aquí hoy.
yo fui quien te cité, yo te llamé, tengo propósitos contigo. Ahí comienzo yo a derramarme en llanto. Yo llevaba años sin llorar a mi familia que se había muerto, años sin llorar a mis amigos que se habían muerto, porque no tan solamente perdí familia, perdí amigos que yo amaba. Y comencé a llorar y a derramarme, y ese día les digo, hermanos, que yo puse la mano en el arado y jamás di vuelta atrás. Jamás, porque la paz que yo comencé a experimentar desde ese primer día, no la cambio por todo el dinero del mundo, ni por lo que el mundo me pudo haber ofrecido. Y de ahí en adelante comencé yo a perseverar, comencé a ir a los cultos. No fue tan fácil, no crean que fue una varita mágica, no. Tuve que entregarme por completo a Cristo. Hay gente que me pregunta, ¿cómo lo hiciste? Hay una parte que nos corresponde a nosotros y hay una parte que Dios hace, pero es bien importante la parte que a nosotros nos corresponde. ¿Cómo lo hice? Comencé a meterme en la palabra, comencé a asistir a los cultos, comencé a anhelar a Dios y a dejar que Él me moldeara. Fueron 25 años con esta mentalidad de fechoría, de maldad, no sentimiento, y Cristo lavó mi cerebro. Como hay un dicho por ahí que las personas se dejan lavar el cerebro de otras, pues yo lo dejé lavar de Cristo. Y así fue que comencé a meterme más con Dios. Dios me dio una asignación. Esa voz que yo escuché por primera vez jamás se ha ido. Siempre me habla a mi corazón. No es audible, es en mi corazón. Es la voz que siempre me dirige, que me dice, no es por aquí, es por acá. Y Él me dio una asignación que fue que leyera el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios cada 6 meses. Y ese libro es un libro bien fuerte, porque ese libro es un libro que confronta. Y ese libro me describía mi vida totalmente describía mi vida. Y cuando comencé a leer este libro me ayudó mucho a corregir conducta. También una de las maneras que comencé a corregir conducta fue pasándome con gente buena. Yo no sabía que existía gente buena, porque todo a mi alrededor eran personas negativas, gente de mala influencia, gente que te daba un consejo y ya ustedes saben la clase de consejos que te pueden dar las personas. Pero cuando comencé a rodearme de estas personas que vivían, yo decía, esta vive en una burbuja, yo nunca la había visto. Para mí eran personas raras, pero Dios me conectó con personas buenas. Además de que esta persona, que fue la mamá de mi mejor amiga, me llevara a la iglesia, esta persona pasó por el proceso de perdonar. Ella también creció en eso, porque ella me perdonó a la persona que había involucrado a su hija y dañado a su hija. Y yo creo que un hijo es bien importante para una madre. Yo no soy madre biológica. Mi nena Joanelis es de crianza, hija de una sobrina mía, pero la tengo desde el primer día que la nena nació y yo amo a esta niña. Yo no sé qué es lo que puede sentir una mujer que ha parido, pero yo a esta niña yo la adoro, la amo con mi corazón. Y esta persona pasó por ese proceso de perdón, me perdonó. Hoy en día yo le llamo madre, fue mi madre espiritual. Y además de perdonarme, me llevaba a la iglesia y me montaba en su carro todos los días de servicios del culto, arriesgándose a que le pasara algo por estar conmigo, porque yo por estar involucrada, lamentablemente ya mi nombre sonaba y corría peligro. Estoy hablando de hace 16 años. Y me discipuló, me amó y me aceptó. Y la hija no había conocido todavía del Señor, la hija llegó años después, pero ella, por honrar al Padre, por perdonarme y por ser fiel, Dios le concedió el que su hija hoy en día, seguimos siendo mejores amigas, y ella le sirve al Señor. Ella y su hijo le sirven al Señor. Y además de
de corregir conducta leyendo la palabra y con personas buenas, corregí mucha conducta cuando comencé a dejar las cosas que me ataban al mundo. Si me preguntan qué fue lo más difícil de yo dejar cuando comencé a caminar, les dije que no fue fácil. Yo generaba dinero, todos los weekends yo tenía para comprarme ropa nueva, yo no podía repetir ropa, me encantaba ir de shopping con el dinero sucio y fue bien difícil el sostenerme porque no estaba generando y nunca había trabajado, no terminé mis estudios y fue bien, bien, bien difícil. Comencé a estudiar. Terminé mi escuela superior, la terminé de noche. Y yo recuerdo, yo todavía vivía en el residencial. Yo hace 7 años solamente que salí del residencial a los 33 años. Yo caminaba por el frente de mi corillito y me relajaban porque la líder tal vez del grupo, o la más peleona, o la más brava, ahora estaba estudiando. Y pasaba por el frente de mi corillito y ellos se burlaban de mí y me decían, tú no vas a poder, no te doy una semana, te vas a rajar, y me relajaban. Cuando ellos comenzaron a ver que yo fui persistente, que terminé mi 4º año por exámenes libres. Luego de terminar mi 4º año, fui a un colegio técnico a coger un curso porque lamentablemente yo no tenía aspiración a nada. Yo no sabía que yo iba a estudiar ni qué iba a hacer. Yo lo que quería era estudiar algo rápido para yo poder trabajar y sostenerme porque no tenía de dónde jalar y yo sabía que lo que yo estaba haciendo ya lo tenía que dejar. Y comencé a estudiar, fui al colegio, me dieron el listado de los cursos que estaban dando y yo hice 1, 2, 3, 4, este es el que voy a coger. Y estudié Data Entry para salir del paso y tener algún certificadito. Como les estaba diciendo ahorita, lo más difícil que se me hizo dejar fue a mi mejor amiga. Éramos uña y carne y ella fue bien fiel. Ella fue fiel en lo malo y fiel en lo peor. Y fue mi amiga, estuvo ahí, la amenazaron de muerte y ella jamás me dejó, se fue en contra de la mamá y se me hizo bien difícil desligarme de ella y lo tenía que hacer porque si no, no podía seguir perseverando. Otra cosa de las que se me hizo difícil dejar, y aquí a lo mejor algunos se van a sorprender, y fue dejar a mi familia. Lamentablemente tuve que dejar a mi familia. Tuve que desligarme totalmente de mi familia. ¿Por qué? Mi familia estaba involucrada en todo lo que era el mundo de las drogas y en los negocios de las drogas, y yo daba un paso para adelante y ellos me retrocedían. ¿Por qué? Porque yo llegué a ser líder en mi familia. Todo lo que ellos necesitaban y todo lo que tenían que consultar, me lo consultaban a mí. Y lamentablemente tuve que desligarme de mi familia. Otra de las cosas que se me hizo bien difícil dejar fue la pareja con quien yo estuve por 10 años. Desde mis 15 años estuve con un hombre que tenía 22 años. Y esto aquí es para las jovencitas, porque yo sé que muchas veces nosotras las mujeres tenemos unas carencias en nuestra niñez y nos pegamos a cualquier cosa que se nos presente. Y esta persona se me hizo bien difícil, bien difícil dejarla. Todavía yo estaba en la iglesia, a mí me costó dejar a esta persona alrededor de 8 meses a 1 año, porque estaba muy ligada a él. Era la persona a quien yo le podía demostrar mi amor, era la persona que yo amaba, pero era un amor incorrecto porque este hombre me tenía totalmente en el anonimato. Él no quería que supiéramos que yo estaba con él por la excusa, supuestamente, que yo era menor y él era mayor y mi familia lo iba a matar si se enteraba. Pero no fue así, era porque él tenía 2 y 3 mujeres a la vez, estaba conmigo y con 2 y 3 mujeres a la vez, y yo seguía ligada a este hombre. Y un buen día, el espíritu me redarguyó porque lamentablemente caía en el pecado de la fornicación, era bien fuerte, las ataduras con este hombre fue bien fuerte.
Y un buen día el espíritu me redarguyó y me sentí la mujer más inmunda de este mundo. Más inmunda de este mundo, porque después que yo sentía el perdón de Dios, que hacían los llamados y yo volvía a pasar, volví y me acostaba con esta persona. Él se desaparecía por 2 y 3 meses y volvía a buscarme y él lo que me estaba era utilizando. Y el espíritu, esa voz me dijo, el Espíritu Santo me dijo: yo no te creé para que fueras utilizada, yo te creé para que fueras amada. Así que, joven que estás aquí, Dios no te creó para que fueras utilizada, Dios te creó para que tú fueras amada. Cuando yo entendí eso, le hice una carta a ese hombre bien en el espíritu. Yo digo que esa carta fue bien dirigida por el espíritu, porque cuando él me citó, yo dije, la voy a dejar aquí para cuando él me cite. Cuando me citó, se topó con la sorpresa que ya yo no quería nada con él. Yo le dije al Señor, yo lo voy a dejar, pero yo te pido, y le pedí a gritos, recuerdo, arrodillada en mi piso, en el piso de mi cuarto, por favor, arráncalo del corazón. Yo no quiero sentir lo que yo estoy sintiendo por él. Y así mismo fue. Le hice esa carta, cuando él me citó, le entregué la carta, él la leyó en mi presencia y jamás, llevo 16 años sola, 16 años que no tengo el sentimiento de soledad, que hay algunas mujeres que se pegan a cualquier cosa porque se sienten solas o no pueden estar sin un hombre a su lado. Yo llevo 16 años sola, felizmente soltera, y para cambiar esta condición tiene que ser que Dios me lo traiga agarradito de la mano, porque soy feliz. Y Dios me ha regalado a mi princesa. No tuve que pasar el trabajo de pujarla, así que creo que soy más que feliz. Y desde ese día, ese hombre jamás me volvió a buscar, jamás tuvo un acercamiento. Y así fue como lo dejé, pero también fue con mucha oración y metiéndome con Dios. Metiéndome con Dios. Esto se me está apagando. Ok, como les comenté ahorita, me superé estudiando, cogí un curso de data entry, y en la iglesia donde yo me congregaba antes, surgió una oportunidad de trabajar con una persona que era supervisor en una entidad bancaria. Y la mamá de mi mejor amiga se me acerca y me dice: fulanita está buscando una persona para trabajar en un banco. Y yo le dije, pues yo no soy la persona indicada, porque yo no tengo los estudios, yo lo que tengo es un curso de data entry. Y me dice, pues precisamente eso es lo que andan buscando, una data entry. Así que dígame usted que también en eso Dios fue tan misericordioso que me dirigió a yo estudiar este curso de data entry. Y Él es tan perfecto que puso a esa persona en mi camino para que me fuera a trabajar con ella, pero para lo que me estaban contratando era para un mes por agencia, no por el banco. Y ahí estuve en este departamento entrando datos, porque iba a entrar un programa nuevo al banco y necesitaban pasar de un programa a otro, pero manual. Y ahí yo estuve trabajando un mes. Surge una plaza, una persona se fue en el área donde yo estaba trabajando y habíamos 2 muchachas de agencia. Había una que tenía un bachillerato de la Universidad de Mayagüez y estaba esta negrita que está aquí, que estaba con un curso técnico de data entry. Cuando surge esta plaza, me consideran a mí y la consideran a ella. Y yo le dije a la persona que fue la que me refirió para yo trabajar por agencia, yo le dije, yo no puedo cumplir con eso, yo no tengo los estudios. Y ella me mira y me dice, nunca digas no, tú lo vas a hacer. Y yo acepté el reto, le dije ok, y me pusieron a trabajar en lo que básicamente eran lo que estaban buscando, y hice el trabajo de esa persona, lo hicimos las dos. Para mi sorpresa, el banco me llama para entrevista
Y fui a entrevista pensando que no me iban a coger porque yo no cumplía con los requisitos, yo no sabía inglés, yo no tenía bachillerato. La única experiencia que yo tenía era entrando la data que ellos me habían dicho y trabajar en una parte que ellos me habían explicado, pero en realidad yo no sabía nada de banco. Yo lo único, bueno, ni llenar una hoja de depósito. Y fui a entrevista. Fue ella también entrevista, esta persona que tenía su bachillerato, y para sorpresa mía y para gloria de Dios, a la que escogieron fue a esta negrita que tenía solamente el cursito técnico de Data Entry. Y ahí llevo en la entidad trabajando ya 14 años para la gloria del Señor. ¿Sí? Hace 7 años yo salí del residencial. ¿Cómo salí? Yo vivía en el residencial, una vez yo acepté a Cristo y era como si yo no viviera en el residencial. Yo iba del trabajo a mi casa, de mi casa a la iglesia y así. Yo no salía ni al balcón de mi casa. Yo me tuve que desligar totalmente de lo que era relacionar con mis viejas amistades y con mi familia. Y fue bien difícil porque ese ambiente es bien cargado y tratar de perseverar y seguir hacia adelante en un ambiente bien cargado pues cuesta, pero Dios me fue honrando y me fue prosperando. En el banco fui creciendo. Se presentó otra plaza en un área más, como yo digo, como la crema del banco. Y también pasó lo mismo. Yo pensaba que no cumplía con los requisitos que requería el banco no, pero con los requisitos de Cristo sí, y me dieron la plaza a mí. Y fui prosperando y pude comprar mi propiedad y salir de residencial. Cuando salgo de residencial me llevé a mi madre conmigo porque mi papá murió cuando yo tenía 18 años y quiero decirle, hermanos, que aunque yo no perdoné a mi papá físicamente, porque cuando yo acepté al Señor yo tenía 25 años, Dios me regaló un sueño hermoso con mi padre, hermoso, porque mi padre antes de morir aceptó a Cristo. Mi hermana, tuvo una hermana que fue la primera que aceptó al Señor y ella lo llevó a los pies de Jesucristo. Mi papá murió de Alzheimer y ver una persona en una cama postrada, porque a lo último es como llegan estos pacientes, ver a una persona que se hacía las necesidades encima, una persona tan prepotente como era mi papá, tan altanero y mandón, autoritario, verlo ahí postrado fue bien triste. Y aunque mi corazón sentía tristeza por ver esa condición, yo a mi papá no se lo demostraba porque fue el mismo afecto que él me dio y yo no tenía a Dios en mi corazón, así que yo le di lo mismo que él sembró. Y Dios me regaló un sueño con mi papá. Yo se los voy a contar brevemente, pero porque esto es bien importante. Tal vez, a lo mejor tú todavía no has perdonado a una persona que se fue y ya no tienes la oportunidad físicamente, pero si tienes una persona que en la actualidad esté vivo y necesita ser perdonada por ti, haz ese paso porque eso te va a librar de muchas cosas. Es un sentimiento que cuando tú lo das, el perdón, discúlpame, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Cuando decidimos perdonar, nos hacemos libres nosotros y hacemos libre a las personas. Soñé que mi papá venía como en una nube, pero quien traía a mi papá eran unas manos gigantes que venían en una nube con él. Cuando este personaje gigante, sé que era la figura de Jesucristo, yo no le vi su rostro, solamente sus manos. Él abre sus manos y cuando abre, mi papá está en el medio de él y como que me lo da. Y yo estoy así, cuando yo lo veo, ya esto pasó yo sirviéndole a Dios. Pasó meses de yo convertida. Cuando veo así a quien era mi papá, y mi papá en el sueño me pide perdón. Y comenzó a llorar. Me dijo, perdóname por todo el rechazo que te hice. Y hubo un perdón tan genuino, hermano, y yo lo sentí real.
Esa mañana yo me levanté llorando, pero con gozo a la vez, porque yo también pude perdonar a mi papá. Y yo sé que fue un sueño para que yo sanara esa parte de mi vida. Quería decirles, hermanos, que Dios no nos quiere salvar solamente por un momento. Dios nos quiere salvar eternamente. Yo no sé si aquí hay alguien que no le sirve al Señor, pero hoy yo digo que el Señor no nos quiere dar nada a media. Dios nos quiere salvar eternamente, que a medida que nos vayamos metiendo con Dios, Dios va a ir transformando nuestras vidas. Como les dije ahorita, no fue una varita mágica, costó. La gente ve la gloria ahora, pero no ve la historia y costó. Pero todo esto que yo les estoy contando no es para yo gloriarme, ni para yo decir yo fui wow, la peor, yo fui la más que mandaba. No, esto que yo estoy contando es porque yo quiero que las personas vean el poder que Jesucristo tiene para cambiar una vida. Que como les leí ahorita de lo vil, como les leí ahorita el capítulo de Corintios, de lo necio escogió Dios, y aquí está la que era esta necia ahora glorificando y dándole honra al que me salvó. Alexandra, ¿tienes el video? Alessandra va a poner un video donde pueden ver algunos visuales de lo que fue mi vida. Esa era mi mejor amiga, la que estaba a la mano derecha. La del traje era mi mejor amiga. Es mi mejor amiga todavía. Que no me pertenecía y aún quise más. Creció mi maldad por doquiera que iba, perdía mi sensibilidad. No escuchaba el clamor de los que ofendía, ni atendía el dolor de los que hería. Caminaba con mis ojos vendados, con mis manos y mis pies manchados de frialdad sin compasión. Caminaba con el corazón de un lado, cargando con mi impiedad y mis pecados, cada vez más lejos
ya se acercaba mi muerte, fuiste a mi prisión. Abriste las rejas, me tocaste al verme y escuché tu dulce voz. Me dijiste que todo pasaría, que me amabas y no permitirías que caminara con mis ojos vendados, con mis manos y mis pies manchados de frialdad sin compasión, que pagabas la cuenta de mi pasado, que cargabas mi impiedad y mis pecados y me abrazaste con amor, cada vez más cerca de tu amor, de tu amor. Quiero leerles una palabra que se encuentra en Hechos, capítulo 3, versículo 19, que dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiar nuestros pecados, sino también darnos un descanso espiritual. Y hoy te digo, hermano, si tal vez, como les mencioné ahorita, a lo mejor tu historia no es como la mía, no es tan fuerte como la mía, tal vez es más fuerte, tal vez estés pasando por momentos de violencia en tu hogar, estás siendo maltratada, y Dios en esta hora te dice que Él quiere darte tiempo de descanso espiritual, tiempo de refrigerio. Así que el altar está abierto para el que quiera ese refrigerio de parte del Espíritu, no mío, sino de parte del Espíritu, que es el que me tiene aquí hoy dando este testimonio. No sé si quieren recibir alguna oración, el altar está abierto para los que quieran pasar. Si hay alguna vida que todavía no conoce del Señor, este es el momento de aceptar a Cristo. No esperes ni desistas más. Esta es la hora que el Señor te está llamando. Dios me citó, el Espíritu también te está citando a ti. Joven que me estás escuchando, Dios te ama. Dios quiere darte bendiciones. Hay veces que nosotros pasamos por el desierto y sentimos que estamos solos, y no es así. Dios es quien nos agarra de las manos, y cuando cruzamos ese desierto nos damos cuenta que hay muchísimas bendiciones esperando por nosotros para ser arrebatadas. Así que el altar está abierto para los que deseen la oración. Y esta es la historia de mi vida. Espero que mi testimonio les haya ministrado a sus vidas, y lo cuento, como les dije ahorita, para la gloria y la honra de nuestro Dios, que fue el que me salvó. Amén.